Bueno, eh, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Andrés Felipe Naranjo, más conocido como Orange en la universidad. Vamos a estar trabajando aquí una horita pasadita, en la medida de lo posible, sobre el proceso de ideación y de creatividad que está asociado a cualquier desarrollo de productos. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos a los que están viéndonos y decirles que en cualquier minuto, en cualquier momento que necesiten hacer una pregunta o tengan alguna duda, por favor no duden en pues plantearla por la opción que tienen allí en pantalla con las preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a este proceso de creatividad e ideación que me han solicitado que les explique y que les guíe en esta etapa del proceso de diseño. Entonces, lo primero que quisiera dejar como claridad frente a la etapa de ideación es que antes de esto debe haber una etapa de identificación de necesidades y de un planteamiento de una pregunta reto, ¿sí? Todo proceso creativo empieza por un reto. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando vayan a plantear una situación o un proyecto, siempre logren identificar cuál es el reto o la pregunta que ustedes quieren solucionar. Dentro del mundo del diseño, tendemos a asociarnos a preguntas que son preguntas definidas desde las soluciones existentes. Y eso es un proceso mental que ha venido desde chiquitos y desde pequeños siempre se nos enfoca en ese sentido. Me explico. Muchos de ustedes habrán escuchado la frase que hay por ahí que dice, señores, tráiganme soluciones y no problemas. Entonces, eso, de alguna manera, nos ha hecho un daño gigante a los creativos y a los desarrolladores de soluciones y a los diseñadores y a los diseñadores de todo tipo, porque aquí, pues no sé, me imagino que hay muchos diseñadores industriales, pero puede que hayan otro tipo de diseñadores, y pues son todos bienvenidos a conocer este proceso creativo. Entonces, bien mencionaba que muchas veces nos enfocamos en la solución. Entonces, muchas veces lo que estamos planteándonos como la pregunta inicial o el reto inicial, y no sé si esto les ha pasado, y por favor, si alguien ha compartido esta situación o ha vivido esta situación, diga, a mí me pasó ahí en la sección de preguntas y respuestas o levante la mano. Y es que ustedes, por ejemplo, se sientan a decir, el proyecto es desarrollar una nueva silla, o el proyecto es desarrollar un nuevo carro, o el proyecto es desarrollar un nuevo ventilador, o el proyecto es desarrollar un nuevo celular, o el proyecto es desarrollar una nueva cama, o una silla, o una licuadora. Entonces, cuando nosotros planteamos el reto desde una solución ya existente, ahí automáticamente estamos limitando nuestra capacidad de generar ideas diferentes y novedosas. Entonces, la invitación siempre, y esto es un tip que les va a servir mucho de ahora en adelante, es nunca piense en el inicio de un proyecto desde la solución. ¿A qué me refiero? A que no planteen la pregunta reto en qué vamos a hacer de nuevo en términos de lo que ya existe, porque van a limitar su creatividad. Entonces, nada de empezar, ¿cuáles son las formas de hacer esta nueva silla? No, piensen más bien la función que tiene hoy esa silla. Entonces, aquí hay un tip y es una sugerencia que es netamente una eh, sugerencia o una triquiñuela de cómo yo le doy información al cerebro para que genere ideas. Entonces, piensen siempre, cuando van a empezar un proyecto, en cuál es el sustantivo o cuál es la solución existente. Sustantivo, pues para los que de pronto se olvidaron del español, son aquellas cosas a las cuales pues le puedo decir la silla, o sea, vienen precedidas por un artículo, el abanico, el ventilador, la licuadora, todos esos son sustantivos, ¿sí? Entonces, si uno empieza por un sustantivo, ya está mal, porque ya ese sustantivo
Cuando yo se los digo licuadora, estoy prácticamente diciéndole un palito y abajo tiene un elemento que se extiende y que recoge una suciedad, o la cama es una extensión donde yo me acuesto, o las sillas son una base o 4 patas y un soporte para el sentadero y el apoyaespaldas, ¿sí? Ya esos elementos están definidos en mi cabeza y yo no voy a cambiarlos. Entonces piense más bien, no tanto en el sustantivo, sino piense en el verbo. Entonces piense, ¿para qué me sirve la cama? Ah, me sirve para descansar. Listo. Entonces la pregunta reto va a partir desde ese elemento, no desde el sustantivo. Entonces, plantees el reto de la siguiente manera. ¿Cuáles son todas las formas de descansar? O la silla. ¿Para qué me sirve la silla? Ah, para apoyarme, para descansar, para poder estudiar, para poder hacer otras cosas. Entonces, siempre desde la función que tiene, ¿sí? Y no desde la solución que es. ¿Listo? Por eso es que si uno plantea una silla, pues va a salir con algo muy parecido a la silla. Entonces ahí creativamente pues te vas a ver limitado. ¿Ok? Entonces, la recomendación siempre va a ser enfoquémonos en la función que quiere lograr el usuario. Cuando ustedes en la primera etapa, que me imagino vieron antes, donde identificaron necesidades, esas necesidades al final son verbos. Caminar, alimentar, soportar, contener, transportar, todas esas son necesidades, ¿sí? Y las necesidades son constantes, las necesidades no se crean, como de pronto se los habrán podido decir en alguna clase de mercado. Las necesidades han estado allí toda la vida. Lo que han cambiado son las soluciones por las cuales le damos solución a esas necesidades, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día ya no tenemos CDs, o ya no los usamos tanto, o ya no tenemos cassettes, o ya no tenemos long plays, ¿sí? La necesidad de escuchar música se ha mantenido constante, siempre la vamos a querer tener, pero las formas en las cuales satisfacemos esa necesidad son las que han cambiado, ¿sí? Entonces, lo básico para hacer cualquier proceso de ideación va a ser primero tener clara una buena pregunta reto. Y una pregunta reto está definida desde la solución, desde la necesidad y desde lo que quiere lograr la persona, ¿sí? Una persona no quiere no quiere tener un taladro. La persona quiere tener algo para colocar sus recuerdos en la pared, ¿sí? O para registrar algún tipo de información en la pared. Entonces, la pregunta no es cómo hacer un nuevo taladro, sino es cómo hacer una nueva forma de registrar información en esa pared. Y así ustedes automáticamente van a ser mucho más creativos y van a tener ideas que se van a salir un poco de lo común y corriente que hay en el mercado, porque en el mercado las personas se están preguntando es, ¿cómo hacemos de una manera de pronto más rápida, más barata, más chiquita o más grande lo que ya hay? Entonces, si partimos de eso, no estamos siendo tan creativos. ¿Listo? Entonces, dentro del esquema de desarrollo de un producto, lo vital y el ejercicio más importante que debe hacer un diseñador y un investigador juicioso de diseño es identificar muy bien cuál es la necesidad. Cuando ya tengo identificada la necesidad, paso a desarrollar una pregunta potente, una pregunta reto, ¿sí? Y esa pregunta reto, por favor, tomen nota, si están tomando nota, esa pregunta reto siempre va a empezar por una pregunta que abre las posibilidades y que busca explorar la mayoría de opciones que hay en el mercado. Entonces, esa pregunta va a empezar por algo así como ¿cuáles son todas las formas? O de qué manera podría, o cómo podría, y luego la necesidad. Contener, alimentar, transportar, reducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo utilizo una pregunta reto, que siempre empieza así, ¿cuáles son todas las formas de reducir algo, almacenar algo, transportar algo, llevar algo? Automáticamente voy a empezar a pensar en todas las posibles ideas, ¿sí? Entonces, un secreto del proceso de ideación es que siempre va a estar enfocado en 4 elementos, ¿sí? Y esos 4 elementos o 4 principios del pensamiento de divergencia, ¿sí?
que estamos hablando aquí, que es el proceso de idear, pues estamos ideando, estamos generando muchas opciones, va a estar enfocado en 4 elementos, ¿sí? El primer elemento es el siguiente. 1. Nunca voy a juzgar las ideas. Muchos de ustedes van a estar trabajando con compañeros, con colaboradores, con un equipo de desarrollo de productos. Entonces, uno de los principios es aplazar el juicio. ¿Por qué? El juicio es un elemento que es un sesgo humano. Tendemos a generar juicios y sobre todo juicios negativos frente a las ideas que nos dan. Entonces, no sé si les ha pasado, pero regularmente cuando alguien da una idea, ¿sí? En un equipo de desarrollo, porque es muy poco probable que usted en su ejercicio creativo y de diseño en el futuro, no sé, me imagino que todos ustedes son o estudiantes o ya egresados, en ningún momento usted está trabajando del todo solo. Usted siempre va a estar colaborando y co-creando con otros, con su cliente, con sus compañeros, con sus pares, con sus proveedores, con sus distribuidores. Con ellos, con esa red de contactos se hace co-creación y se hace co-diseño. Entonces, lo primero es no juzgar las ideas, porque una vez yo juzgo las ideas, genero una situación negativa emocional en el otro. Entonces, si yo quiero tener un equipo efectivo de desarrollo de ideas, debo generar el ambiente propicio para que todas las personas puedan dar ideas. ¿Listo? Entonces, para poder hacer que las personas den ideas, vamos a enfocarnos en algo y es aplazar el juicio. Entonces, si alguien le viene con una idea, le dice, ve, Pepito, Sutanita, tengo esta idea para esto, entonces usted no va a llegar, no, pues eso es muy caro, eso es muy feo, eso es muy tal cosa, todas las críticas y todos los peros que hay, sino que va a simplemente a decir, listo, acepto tu idea, no la voy a juzgar y voy a generar más ideas, ¿sí? Porque el secreto de un proceso creativo efectivo está en darle espacio y tiempo a 2 momentos que regularmente están juntos en el día a día de las personas, ¿sí? Y se llama la divergencia y la convergencia. Cuando yo hago divergencia, es decir, abro y genero opciones, ¿sí? Ahí entró alguien. Hago divergencia, genero opciones, regularmente lo que está pasando en las otras personas es que automáticamente ellos están generando críticas, peros, diciendo por qué no puede ser viable o efectiva esa idea, ¿sí? Entonces, esa combinación de esos 2 momentos, que es la divergencia y la convergencia, hace que el proceso no fluya y me quede con poquitas ideas, ¿sí? Y esas poquitas ideas van a ser ideas obvias o tradicionales. Y ese es otro de los principios. Ya habíamos hablado de un primer principio que es el no juzgar. El segundo principio del proceso creativo es construir y elaborar sobre las ideas de los demás. Esto, ¿cómo se traduce? Si yo les preguntara a ustedes, y voy a hacer un ejercicio aquí de telepatía, piensen en todas las posibles respuestas a esta pregunta, ¿sí? Todas las 130 personas que están allá afuera. Piensen en este momento cuál sería o cuáles serían los superpoderes que usted quisiera tener. Y automáticamente yo le puedo decir que el 80% de ustedes está pensando que volar es una opción, ¿sí? Y no es que yo sea brujo, ¿sí? Y no es que yo les esté leyendo la mente a la mayoría de ustedes, ¿sí? Porque estoy seguro de que la mayoría pensó en volar, sino que el volar, si hacemos memoria y hacemos análisis de cuál es nuestro mayor referente en términos de superhéroe, y nos lo han estado vendiendo durante los últimos 60, 70 años, no sé, es Superman. Y Superman, su mayor poder, o por lo que más se reconoce, es por la posibilidad de volar. Entonces, miren que es una idea que está allí y que si yo no dedico tiempo y si yo no elaboro y construyo, yo voy a tener una idea pues, que es obvia, ¿sí? La mayoría de ustedes tuvo la idea de volar. Eh, entonces, si yo no le dedico tiempo, esto puede que pase también en la industria. Entonces, si yo no le dedico tiempo al proceso de idear, el ejercicio de volar va a pasar también en el ejercicio de mis productos. Entonces, la idea que yo estoy pensando que es buena,
también la va a tener el compañero o la competencia pues de al lado. Entonces, si yo no le dedico tiempo, esfuerzo, recursos, gente, neuronas al proceso de generar ideas, mis ideas van a ser muy parecidas a los del otro porque el tiempo, que hoy en día es oro, ¿sí? Va a ser que yo me quede con ideas que son obvias, que son las primeras que están en la punta de la lengua. Entonces, allí nos referimos a uno de los principios de generación de ideas que tiene que ver con el principio de los tercios o la regla de los tercios, ¿sí? Aquí, cuando decimos conectar y elaborar sobre las ideas de los demás, estamos buscando aumentar la cantidad de ideas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo muchas ideas, yo me quedo con ideas obvias, ¿sí? Entonces, dedicarle tiempo implica hacer un ejercicio de cantar las ideas que están allí en la punta de la lengua, como el volar, ¿sí? Y de pronto generar ideas que puedan ser más exóticas, por así decirlo, en la medida que yo saco lo que soy. Entonces, la ley de los tercios lo que dice es lo siguiente. El primer tercio de ideas que yo genero son ideas obvias, que son fáciles, que están allí en la puntica de la lengua. Luego, de ese primer tercio viene un segundo tercio, que son ideas un poquito más inusuales, que son un poco distintas. Y al final, ya cuando mi mente y mi cerebro está seco, donde ya yo he sacado todo, allí es donde la mente empieza a conectar de manera novedosa, porque está conectando cosas que nunca antes se habían relacionado, ¿sí? Y la creatividad, señores y espectadores, es el arte de conectar cosas que antes no estaban conectadas. Entonces, si yo quiero ser creativo, yo tengo que buscar maneras novedosas de conectar conceptos que antes no estaban conectados. Y a esto les voy a dar un ejemplo. En su momento, ustedes podrían decir, no sé, el iPod como ejemplo. El iPod en su momento fue un producto muy innovador y muy revolucionario. Pero si lo analizan por sus contenidos y por sus componentes, el iPod de por sí, uno podría decir, la carcasa ya existía porque la inyección de plástico ya existía, el dial táctil ya existía, la pantalla ya existía, la batería ya existía, la memoria ya existía, pero lo que no existía era la forma en que estaban combinados y configurados para crear ese producto específico. Entonces aquí la invitación, señores y espectadores, es, si usted quiere ser creativo, dedíquele tiempo para que pueda sacar todas las ideas obvias de primero, que son las ideas que cualquiera puede tener y que son como las más, las que están ahí cercanas a la puntica de la lengua o a la puntica del cerebro. Y en la medida que yo me comprometo con una buena cantidad de ideas, yo voy a decir, estas primeras 30 ideas son las ideas que cualquier otro diseñador pudo haber tenido sin dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, por lo tanto no le voy a gastar tanto dinero, tanto tiempo, y voy a explorar las siguientes ideas, para cuando ya yo diga, ya no sé qué más hacer, ahí es donde empiezan a conectarse cosas que antes uno ya dijo, o sea, o estaba percibiendo que no había conexión allí. Entonces, se empiezan a buscar nuevas conexiones. Entonces, tenemos varios principios. Uno, aplazar el juicio. Dos, conectar y elaborar ideas de los demás. Tres, buscar cantidad de ideas. Y buscar cantidad de ideas me ayuda a decantar. Si yo me comprometo con un número, yo puedo decir, las primeras 10 ideas son las fáciles de decir y ya salen. Las otras son un poquito más difíciles y ya de las 30 a las 50, pues ya hay cosas totalmente diferentes. Entonces, comprometerse con un número, por más que pudiera sonar contradictorio cuando nos dicen es mejor la calidad que la cantidad, pues en el tema de ideación, a veces la cantidad lo que hace es decantar lo que ya es obvio y comprometerse con llegar a un buen número para que cuando uno llegue a una buena cantidad, esa última porción de ideas sean ideas muy distintas, muy disruptivas y muy exóticas, por así decirlo, ¿sí? Porque si no, vamos a hacer lo mismo que todo el mundo hace. Y un último componente, o un último principio de los principios de divergencia es el buscar realmente ideas excéntricas y audaces. De nada sirve, señores, hacer todo un proceso creativo si me voy a quedar con la idea que ya tenía al comienzo, o que era la idea segura, o la idea fácil de implementar, o la idea
que estaba de papayita, como dicen de pronto en la costa. ¿Listo? Entonces, esos serían unos primeros elementos que creo que son importantes de considerar para siempre tenerlos como reglas de qué se debe tener en cuenta cuando se va a generar un proceso de ideación. ¿Listo? Dentro de los ejercicios que hacemos en la universidad con nuestros estudiantes, regularmente el proceso creativo lleva a generar unas 50, 60 ideas en cada ejercicio. Y pues los estudiantes de proyecto de grado, por ejemplo, son testigos de eso. Ya cuando uno tiene 60, 70 ideas y luego las empieza a evaluar, salen cosas importantes, salen cosas interesantes. Allí el ejercicio lo que busca es que por lo menos un elemento sea muy valioso. ¿Sí? De todas esas ideas que se generan, haya por lo menos una muy buena. El problema es cuando tengo una o dos, que la probabilidad es que me tenga que quedar con la menos mala. ¿Sí? En vez de si hago un ejercicio bien estructurado, pueda explorar de manera estructurada y generar muchas opciones para luego escoger las mejores. Entonces miren que el proceso de idear eh, implica dos momentos. Uno, generar las ideas y dos, evaluar las ideas. ¿Sí? Pero nos vamos a centrar sobre todo en esta charla en la primera etapa y es cómo se generan esas ideas. ¿Listo? Entonces, uno, ya lo mencionábamos ahorita, vamos a tener una pregunta reto. Esa pregunta reto, y por favor escríbanla ya, siempre va a empezar cuáles son todas las formas de. Y luego de ese cuáles son todas las formas de, ustedes van a buscar cuál es la función o la necesidad que el usuario está tratando de lograr o de satisfacer. ¿Sí? Y en qué medida o en qué nivel de progreso lo quiere hacer. ¿Sí? Si ustedes se ponen a analizar el ejemplo que les daba ahorita de la música, del long play, de los cassettes, del CD, de hoy en día los streamings, todos solucionan la necesidad de escuchar música, pero entre ellos hay diferencias porque permiten la portabilidad, permiten la selección rápida de la música, permiten el acceso ubicuo, por así decirlo, de la música, y en la medida en que cada una de las soluciones, en la medida que van apareciendo en el mercado y que en el tiempo, pues van aumentando el nivel de características y de necesidades insatisfechas que el usuario tiene. ¿Sí? Entonces, miren, no es solo escuchar música, es escuchar música de manera portable, de manera rápida, de manera que en todo momento pueda acceder a todo tipo. En el futuro, pues ustedes se podrán preguntar qué es lo que sigue en temas de consumo y de uso de la música. Entonces, uno podría decir que se debe mantener el tema de lo portable, lo fácil, lo rápido de escoger, ¿sí? Porque hoy en día uno ya ni siquiera escoge, uno coloca una playlist o una lista de reproducción y ahí automáticamente incluso uno descubre música, ¿sí? Y es un problema que hoy en día los músicos están teniendo y es que ni siquiera los están reconociendo porque uno se casa con una lista de reproducción, pero a uno le suena chévere la música, pero uno no está buscando quién es el artista, quién es este, sino que le gusta es la playlist. ¿Listo? Entonces, tenemos primero esos componentes. Súper claro y súper importante tener una pregunta reto. Esa pregunta reto me va a llevar a poder hacer un ejercicio creativo. Y ahorita les voy a explicar algunas de las técnicas creativas para que ustedes las puedan aplicar en sus proyectos. Y lo que les he venido diciendo de los principios, el aplazar el juicio, el de conectar y elaborar sobre las ideas de los demás, el de buscar una cantidad importante de ideas y el de considerar lo excéntrico y audaz de la idea, son principios que ustedes deben mantener cuando vayan a hacer un proceso de ideación. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a hablar un poquito de algunas técnicas y de algunos enfoques creativos para que ustedes puedan generar esas ideas. Desde el punto de vista, estamos viendo, perdón, Julie tiene una pregunta acá. En diseño gráfico usamos una técnica creativa que se llama ideas forzadas, que consisten en mezclar dos funciones de algo que jamás se pensaba conectar y debes buscar el cómo sea coherente y funcional. En diseño industrial también. Sí, Julie, perdón que me demoré en contestar.
en diseño industrial y en cualquier área de creativo, el área creativa, perdón, la técnica de conexiones forzosas se puede aplicar, ¿sí? Y lo vamos a ver, es una de las técnicas que les iba a plantear como referente. ¿Cuál es la idea o cuál es la diferencia entre idear y conceptualizar? Entonces, Diana, creo que tienes una muy buena pregunta. Cuando uno habla de conceptualizar, uno tiene que identificar, como decía ahorita, cuál es el enfoque que le vas a dar a la solución de diseño, ¿sí? Cuando estás hablando de conceptualizar, estás hablando de entender realmente qué es lo que debe hacer el producto o la solución que le vas a dar a la persona o al usuario. Hoy en día hablamos de producto, pero en términos generales estamos hablando de bienes y servicios, ¿sí? O de experiencias en su explicación más extensa. El idear es simplemente generar las ideas que están asociadas a un concepto de diseño, ¿sí? Entonces, la conceptualización debe venir antes y es todo el proceso donde tú mezclas el trabajo de campo, identificando las necesidades de los usuarios, identificando las problemáticas, los dolores, las ansiedades que tienen, y asociándolo también a toda una búsqueda de posibilidades técnicas, estéticas, funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conceptualizar es concluir qué debe hacer el producto y cómo lo debe hacer, eh, combinando los resultados que tienes de tu investigación, y entiendes investigación como las salidas a campo que tú tienes para generar empatía con los usuarios y entender sus necesidades, y todo el ejercicio que también haces cuando indagas por temas teóricos o de opciones que otros expertos han planteado. Entonces, conceptualizar es definir el enfoque de diseño e idear es generar opciones dentro de ese enfoque. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo creativo? ¿Cuándo dejan de fluir las ideas? ¿Y cómo puedes evitarlo, tanto personalmente como en un equipo de trabajo? Bueno, Fernanda, muchas gracias por esa pregunta. Uno, creo que uno tiene bloqueos creativos cuando no tiene buenas preguntas, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo al comienzo decía, lo más importante es tener una buena pregunta, es entender que redefinir el problema es redefinir la pregunta. Entonces, por eso te decía, si tú estás en el negocio de las arepas, por así decir, por así decir, tú no vas a decir, ¿cómo voy a hacer una nueva arepa? Porque vas a terminar haciendo una arepa, ¿sí? O, pues, estoy poniendo el ejemplo colombiano de la arepa, pero puede ser un hot dog, un perro caliente, una salchipapa o lo que sea, ¿sí? O en cualquier negocio en el que estés definido desde la solución. Entonces, si yo estoy en el negocio de las sillas, si yo estoy en el negocio de las arepas, en el de las hamburguesas, yo no puedo plantearme que voy a hacer una nueva arepa porque puede que me quede sin opciones, ¿sí? Y me limite la creatividad. Tú lo que tienes que pensar es, ¿para qué sirve la arepa? Ah, alimentar de manera rápida y práctica a las personas. Ah, listo. ¿Cuáles son todas las formas en que yo puedo alimentar de manera rápida y práctica a las personas? Y automáticamente, replanteando el problema o la pregunta, vas a encontrar nuevas soluciones. Entonces, mi sugerencia allí, Fernanda, es, tienes un problema creativo cuando no logras generar buenas preguntas. Y una buena pregunta surge cuando entiendes bien al usuario, entiendes su necesidad, su problema, porque muchas veces cuando tú defines el problema bien, automáticamente la solución está allí prácticamente, ¿sí? Entonces, el tema es generar buenas preguntas y no casarse con las soluciones. Y el tip que les daba al comienzo es enfóquense en los verbos y no en los sustantivos, ¿sí? Los verbos siempre han existido y siempre existirán. Los sustantivos tienen una vida de caducidad limitada. ¿Listo? Entonces, veamos aquí otras preguntitas y ya seguimos con los temas. ¿Cómo generar procesos co-creativos de ideación con personas con escolarización baja? Campesinos, autodidactas. Me ha costado mucho que estas personas empiecen la proposición de ideas. ¿Qué metodología me recomiendo? Bueno, Isabel, ahorita te voy a dar algunas ideas de algunas técnicas que te pueden ayudar con eso. Cristian, identifica necesidad, pregunta, reto. ¿Cuáles son todas las formas de, y el concepto, a partir de ahí, no se debería iniciar? Sí, claro, el concepto, muchos teóricos y muchos expertos hablan del concepto como el elemento inspirador,
que te va a permitir dar solución a. El concepto en otros es simplemente la necesidad identificada. En otros el concepto es simplemente el referente funcional. ¿Sí? Entonces, hay muchas interpretaciones de lo que es un concepto. Algunos un poco más bohemios o artistas tratan de ver el concepto muy desde lo etéreo, por así decirlo, y le impregnan algunos elementos pues, que son a veces difíciles de aterrizar. Otras personas se van al otro extremo y es un concepto netamente funcional, ¿sí? Entonces, hay que tener un balance entre el concepto te debe permitir decir cómo se ve, cómo hace y cómo es la propuesta, sin llegar a la minucia de definir de qué color, de qué espesor, de qué tornillo, de qué cosa. ¿Sí? Entonces, es un juego y es un balance entre qué elementos puedes tener de referente para poder darle solución a la situación. ¿Hasta qué nivel de excéntrico y arriesgado se puede decir límite? Bueno, Héctor, el nivel de excéntrico y arriesgado, ahí hay algo importante. Yo les decía que al comienzo uno hace divergencia y luego hace convergencia. Cuando uno hace convergencia, uno coloca sobre la mesa unos criterios de evaluación. Entonces, allí es donde tú haces el filtro, ¿sí? Y de pronto si hay una idea que es una idea muy loca, muy difícil, muy traída a los cabellos, pues esa idea de pronto no pasará. Pero lo importante, Héctor, es que si tú planteas esa propuesta sobre la mesa y tu equipo de trabajo está escuchando esa propuesta, esa persona puede tener una conexión creativa con tu idea. Y puede que esa persona lo que haga sea aterrizar una partecita de tu idea y sea muy útil que tú hayas puesto sobre la mesa esa idea. No tanto para que esa idea se implemente, porque de pronto es muy difícil de implementar, pero sí para que la otra persona tenga un chispazo y una conexión con la propuesta que tú has dado. ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasa si los aviones volaran boca abajo? Uno puede decir, no, eso es imposible. Pero uno empieza a decir, pero mira que si volaran boca abajo, de pronto cuando el avión está aterrizando, pues los pilotos podrían ver un poco más porque siempre como aterrizan así, no ven la pista. Pues mira qué cosa tan interesante. Podríamos colocar el habitáculo de los pilotos de pronto que puedan mirar hacia abajo y puedan de pronto ver la pista. Entonces, de pronto una persona dice, pues no cambiemos el habitáculo, pongamos una cámara y que la persona pueda ver. Entonces, el tema no es que sea súper loco, súper traído de los cabellos, sino que esas ideas pueden hacer que otras personas tengan conexiones con esas ideas y lo conecten con cosas que tengan en su experiencia y en su conocimiento y traigan y pongan sobre la mesa ideas que sean interesantes. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna referencia para profundizar en el tema de las preguntas reto? César, sí, te recomendaría de pronto leer algo que se llama Creative Problem Solving Process o el proceso de solución creativa de problemas. Allí hay unas recomendaciones sobre cómo construir las preguntas reto. Otro referente muy interesante tiene que ver con el what if questions o con la pregunta de qué pasaría si, que es una propuesta que ha puesto sobre la mesa IDEO y todo lo que está alrededor de IDEO. Entonces, eso es un buen referente. Las preguntas what if de IDEO, para que lo busques de pronto en la red. Se debe generar primero un buen concepto o muchas ideas. Está claro que son diferentes, pero me queda la duda si generar el concepto puede encaminar también el proceso de ideas por una misma línea. Sí, hay ese riesgo de que uno aplicando un concepto tenga un enfoque, pero un concepto regularmente es amplio, es lo suficientemente general para generar muchas ideas dentro de él. Y un concepto al final es como una bolsita donde yo puedo meter muchas soluciones y muchos elementos. Entonces, mi recomendación es sí, primero trata de conceptualizar y de generar un concepto de diseño y luego dentro de ese concepto genera ideas. E igual si tienes tiempo y recursos, pues genera otro concepto y generas ideas dentro de ese concepto.
Eh, bueno, vemos acá. Araujo Carlos. Hola. En los procesos de ideación existen apegos a ideas planteadas. Se puede ver esta situación cuando se hacen sesiones de ideación en grupo. ¿Nos puedes contar un poco cómo gestionar estas situaciones? Listo, Carlos. Buenísima tu pregunta. Cuando uno tiene ideas, regularmente uno ama las ideas de uno, ¿sí? Y uno cree que las ideas de uno son lo mejor. Entonces, y ve las de los otros como lo peor y siempre les encuentra peros y siempre están mal y siempre, bueno, todos los peros a las ideas de los demás, las de uno son perfectas. Y hay problema cuando otro le critica la idea a uno. Entonces, mi recomendación es uno, hay unos procesos dentro de este proceso de creación que se llama destrucción creativa. Ese proceso lo que hace es que tú pones tus ideas o tu idea, si es una, a prueba frente a otras personas. Y haces un ejercicio en el cual esas personas identifican primero los elementos positivos, luego los elementos potenciales, luego los elementos por mejorar o problemáticos, pero es importante que esa parte de problemáticos las personas las planteen como pregunta reto. Entonces, si yo te voy a dar una idea, digamos, tú estás planteándome que esta es tu idea. Ah, no, un dispositivo que te permite conectar y verte, bueno, lo que sea. Y yo te digo, ah, no, es que tiene un problema y es que es muy caro implementar. Entonces, yo no te voy a plantear el problema como un elemento negativo, sino que te lo debería plantear más bien, o tú lo debes buscar plantear desde una pregunta reto. Entonces, el problema no es que sea caro, sino que tú le vas a preguntar al proyecto o a la idea cuáles son todas las formas, y otra vez volvemos al concepto de las preguntas reto, cuáles son todas las formas de hacer que esto sea más económico. Entonces, eh, hacer la pregunta reto ayuda a que tú empieces a encontrar soluciones a que esa idea realmente se fortalezca, ¿sí? Y es súper valioso que tú pongas la idea en el campo, por así decirlo, se lo presenten a otra persona. Incluso mi recomendación es que tú se lo expliques a una persona y que esa persona que no tiene ningún tipo de apego con la idea vaya y la cuestione o la presente a otras personas y esas personas las cuestionen, ¿sí? Y que traiga luego la persona el feedback para que tú digas, sí, no, realmente, definitivamente esta idea no es tan buena o tiene estos elementos por mejorar o definitivamente sí es la ideota. ¿Listo? Muy bien. Suele pasar que cuando le cuento a alguien mis ideas, la entienden de otra manera. ¿Qué consejos me das para comunicar mis ideas tal y como la pensé? Bueno, Néstor, mi recomendación es llévala a un nivel de validación o un nivel de, ¿cómo decirlo? Para no decir prototipo. Trata de construir un sistema de validación, ¿sí? Es súper importante que puedas construir un elemento que puedas poner a la persona en sus manos o que esa persona pueda interactuar para entender realmente a qué te enfrentas o a qué se enfrenta. Regularmente pasa lo que mencionas, las personas tienden a entender las ideas de una manera distinta y muchas veces las explicamos de una manera que pueden permitir ese tipo de entendimientos o de subjetividades en la otra persona. Mi recomendación, uno, es plantéate las ideas como artefactos, ¿sí? Mira que últimamente he llegado a la conclusión de que decirle a los alumnos o a las personas con las que tenemos las sesiones de ideación, piense cuál sería el artefacto que usted quiere plantear para esta solución. Entonces ya automáticamente tienen la obligación de aterrizarlo en algo que puede ser digital, puede ser físico, puede ser un procedimiento, pero es un artefacto. ¿Sí? No voy a decir objeto, porque objeto es algo tangible como tal, pero el artefacto es algo que la persona tiene que ver y tiene que interactuar con él. Entonces, cuando logro que esa persona aterrice ese concepto o esa idea en un artefacto, ya sea un formulario, un objeto, un proceso, es más fácil para la otra persona entenderlo y entender lo mismo que yo les estoy planteando. ¿Listo? ¿Tienes algún ejemplo de enseñanza disruptiva? Pues nosotros estamos trabajando en eso. Estamos tratando de construir un modelo. Nosotros trabajamos en el laboratorio de innovación
Y el laboratorio de innovación tiene una problemática, tiene una dificultad, y es que el espacio, aunque es muy interesante y todo el mundo quiere estar allí, pues es un espacio muy grande y que no podemos tener tantos en la universidad. Entonces, muchas veces tenemos el problema de la disponibilidad del espacio. Entonces, lo que estamos haciendo es construyendo una especie de InLab, pero en un mundo virtual. Ya tenemos hemos hecho 2 proyectos de grado con esto, con unos resultados interesantes en el sentido de que ya, por ejemplo, podemos tener a varias personas con las gafas de realidad virtual, colocando post-its en tableros digitales virtuales, teniendo sistemas de comunicación por voz, para que los profesores puedan guiar en tiempo real a los estudiantes. Estamos haciendo también todo un tema de poder ingresar información de manera rápida, porque en el mundo virtual, no sé si ustedes conocen, pero cuando uno se coloca las gafas y necesita colocar información como, no sé, como cuando ustedes en Netflix con estos controles inteligentes tratan de colocar el nombre de una película, entonces uno va A, C, D, entonces se demora un montón escribiendo. Entonces lo que hemos hecho es que adaptamos las cámaras de las gafas virtuales, y hacemos que las personas con las gafas vean su celular, en su celular escriben súper rápido y montan el contenido, y ese contenido se monta en un post-it virtual, y entonces es más fácil luego manipularlo, ponerlo, quitarlo, llevarlo, y así poder gestionar el proceso. Entonces, te podría decir que ese es uno de los ejemplos que estamos haciendo nosotros. Modelos de innovación, de innovación en la educación, pues creo que hay muchos. En México, te lo dejo simplemente como recomendación, el TEC de Monterrey tiene una revista muy bonita que se llama Disrupción Educativa. Entonces, o Innovación en la Educación. Valdría la pena que le dieras una miradita para que veas más ejemplos pues, globales frente a eso. Listo. Entonces, ya hemos respondido algunas de las preguntas. Entonces voy a explicarles algunas de las técnicas creativas. Entonces voy a explicarles 3 en la medida de lo posible, y miramos a ver si la cuarta nos permite el tiempo hacerlo. Entonces, la primera técnica o la primera recomendación en cualquier proceso de generar ideas, señores, es aplicar algo que llamamos la técnica nominal. La técnica nominal, que tiene un nombre pues súper elegante, es simplemente hacer lo contrario que se hacen en todas las reuniones de todo el mundo. Tradicionalmente, la ideación o la técnica creativa o la técnica de ideación que todo el mundo lastimosamente aplica, y la aplica mal, es lo que llamamos la lluvia de ideas o el brainstorm, ¿sí? ¿Por qué está mal? Porque es una técnica que abre como la discusión o el debate, y durante mucho tiempo se discute, se generan algunas ideas de algunas personas y luego se selecciona, pero es una técnica muy verbal, muy de control verbal, porque se discute y se habla y se dice y se plantean cosas. El problema de esa técnica, así como se maneja, es que regularmente, y me imagino que la mayoría de ustedes habrán estado en alguna sesión de creatividad o de lluvia de ideas o brainstorming. Lo que pasa regularmente en estas técnicas o en estas reuniones es que alguien llega y solicita una idea, y ustedes empiezan a dar ideas, pero la reunión se empieza a dominar por la persona que habla más, por la persona que es más excéntrica, por la persona que es súper extrovertida, por la persona que de pronto tiene más jerarquía dentro del grupo. Y es súper difícil que la idea de una persona que de pronto es tímida, introvertida, reflexiva, de pronto así, que no habla mucho, pues salga a la luz y pueda plantearse como una idea, ¿sí? Entonces, el problema de esa técnica es que funciona. Primero, todo el mundo habla, 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 alguien escribe y se registra. La técnica nominal funciona al revés. Todo el mundo registra, se comparte y luego se discute. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de eso? Que si en la mitad de la reunión se para, al menos las ideas están registradas. ¿Y las ideas de quiénes? De todos, ¿sí? Y todas las personas, primero, toman el tiempo, y la técnica es supremamente sencilla. Tú le das 5 minutos, 10 minutos,
20 minutos, un día, una semana, dependiendo de los recursos que tengas, le dices a los integrantes de tu equipo, a las personas que van a ser parte de la generación de ideas, les dices, tienen este tiempo, y usted lo define, para generar todos ustedes X cantidad de ideas. Cuando son 5 minutos, yo les digo, genéreme 3 ideas. ¿Sí? Y esas ideas luego se registran, las personas lo traen en post-its o las montamos en Mural o en Miro o en Figma o en el software que sea. Y entonces luego esas personas comparten la idea. ¿Sí? Y dicen, ah, mira, yo tenía esta idea, ¿listo? Entonces, ahí que es importante, que todo el mundo participó, que todo el mundo puso sus ideas y que es un proceso un poquito incluso más democrático, pero es mucho más rico en términos de resultados porque todo el mundo pone sus ideas. Si la reunión se frena, no importa. En el formato anterior, donde todo el mundo hablaba primero y luego discutían y luego llegaban a un acuerdo y luego seleccionaban una idea, en ese formato, si se para la reunión a la mitad, se pierde la discusión y luego cuando vuelven otra vez, ay, ¿alguien se acuerda? ¿Quién dijo? ¿Quién anotó? Nada, se perdió. Entonces, primera, y la técnica de las más potentes, técnica nominal. Todo el mundo escribe primero, registra, dibuja, se comparte y luego se selecciona o se pone sobre algún registro, en un tablero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante? Tener unas normas o unas sugerencias de estructura de cómo se va a plantear la idea. Nosotros, durante el ejercicio que hemos tenido con el Laboratorio de Innovación, hemos llevado todo tipo de formatos para generar ideas, pero dentro de los que más nos funcionan es darles un post-it, y el post-it tiene 3 estructuras o 3 elementos. Uno es un título, que es simplemente el nombre de la idea. 2 es un dibujo de cuál es el artefacto, y aquí volvemos con el tema, ¿cuál es el artefacto? Díganos el artefacto. Y ojo que el artefacto puede ser un proceso, puede ser una cosa virtual, puede ser una cosa digital, puede ser una cosa física, puede ser una experiencia, lo que sea. El artefacto ayuda a aterrizar. Y finalmente, una descripción corta, ¿sí? Tratamos de que las personas cuando usan post-its físicos usen Sharpies o marcadores gruesos. Eso evita que las personas escriban tratados de información y texto en los post-its. ¿Por qué? Porque si vamos a generar 60, 70, 80 ideas, imagínense revisar luego las 80 ideas con un tratado o una enciclopedia en cada post-it. Sería súper difícil. Y además el tema del dibujo lo obligamos, y a veces yo les digo a los estudiantes, perdón, yo estoy molestando, estoy jodiendo, perdón la palabra, estoy molestando mucho con el tema del dibujo, pero el dibujo es un elemento, un recurso memotécnico súper poderoso para luego, cuando yo tengo 60, 70 ideas en el tablero, yo logro identificar fácilmente por el dibujo dónde está y a qué se refiere cada idea. Por eso es tan importante el tema del dibujo. Y no importa que usted no sepa dibujar, es simplemente un referente visual que ayude a ubicar y a identificar y a poder hacer una discusión rápida de cuáles son esas ideas. Listo, entonces esa es la primera técnica. La segunda técnica se basa en uno de los principios de la divergencia que dije anteriormente y es conectar y elaborar sobre las ideas de los demás. Cuando yo conecto y elaboro sobre las ideas de los demás, estoy haciendo un proceso que se llama el pensamiento sí y. Yo acepto la idea del otro y adiciono algo más. Por eso decimos sí y. También puede ser sí, además, sí, también. Entonces lo que hacemos es que cuando hacemos las sesiones presenciales, hacemos una hojita de blog con 9 post-its, es una retícula ahí como de 3x3, una grilla de 3x3 post-its. Entonces hacemos que los grupos de trabajo de los proyectos, pues esto es cuando son de 3 o 4 personas, hacemos 9 post-its. Si son 2 personas, hacemos nada más 2x3, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente aplicamos la técnica nominal, que es primero registre y luego comparte, y hacemos que la primera persona genere 3 ideas, los primeros 3 post-its de arriba. Y luego hacemos una rotación y le decimos al de al lado, vea, ahorita todos generaron 3 ideas al mismo tiempo y entonces terminaron y rotan la hoja. Y la persona al lado tiene que construir y elaborar sobre la idea de ustedes. Entonces, alguien ahorita estaba preguntando, ¿cómo haces para que otras personas participen? Entonces, uno es darles ese espacio de que pongan sobre la mesa sus ideas. A veces las personas son muy tímidas y de pronto piensan que sus ideas son muy malas, pero
pueden que sean las mejores, ¿sí? Entonces, una forma es aplicándole ese espacio o dándole ese espacio para que la persona pueda dar su idea. ¿Listo? Otra forma, bueno, una vez rotan, la segunda hilera vuelven a rotar y entonces la tercera persona tiene que construir de la idea del primero más la idea del segundo más su idea. Entonces allá hay una idea que se complementa y eso es súper bonito porque al final, lo que decían ahorita con la pregunta de los egos, de que yo me enamoro de mi idea, al final esa idea que se construyó allí, ¿de quién es? Pues de todos, ¿sí? Entonces, y al final muchas veces en los equipos rotan tanto las hojas que uno al final ni supo quién eh, le generó o le complementó la idea a uno. Incluso hay veces en los equipos de trabajo que hay celos y de pronto malas relaciones entre las personas. Y esta técnica ayuda a que incluso en esas situaciones donde hay problemas de relaciones entre las personas, incluso esas personas puedan colaborar. Porque lo que regularmente sucede es que si yo tengo un problema y tengo una pelea con la otra persona, yo todas las ideas de esa persona las voy a atacar, las voy a matar, las voy a bloquear y es porque todo se basa en lo verbal. Entonces hay que reducir un poquito lo verbal sin desmeditar que haya discusión en los momentos de compartir, pero lo importante es registrar, porque es que si se pierde la idea, se perdió y nunca más se pudo tener y nadie más va a poder conectar y elaborar sobre esa idea. ¿Listo? Una tercera técnica tiene que ver, ojo, se me estaba pasando. Ustedes cogen la pregunta reto, obtienen varias preguntas reto si quieren, y le aplican la técnica a cada pregunta reto o varias técnicas a la misma pregunta reto. ¿Sí? Pero todo empieza por la pregunta reto. Entonces ustedes se están preguntando, ¿cuáles son todas las formas de reducir el tiempo que toma hacer este trámite? Ah, listo. Entonces, todas las ideas. Ta, 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 ta. Entonces, recuerden, título, dibujo y descripción. En todos los post-its o en todos los formatos de generación de ideas. Una tercera técnica que tiene que ver con algo que alguien planteó ahorita, que creo que era Julie, Julie Henao, ¿sí? Que tenía el tema de la técnica de ideas forzadas. Recuerden, la creatividad es el arte de combinar, ¿sí? Y entre más elementos yo le dé a mi cerebro para poder tener un caldo de cultivo, pues mucho más creativo voy a ser. Entonces, mi recomendación, si usted quiere ser creativo, no se quede hablando lo mismo con las mismas personas siempre, no viaje siempre a los mismos sitios. Si va a pedir comida en el sitio preferido, no pida el plato de siempre. Trate de enfrentarse y de alguna manera exponerse a situaciones nuevas para usted. ¿Por qué? Porque eso genera nuevos elementos que usted en algún momento va a decir, ah, yo me acuerdo que una vez cuando estaba de viaje en yo no sé dónde vi esto, y entonces puede que lo conecte con esto que estoy haciendo ahora. ¿Listo? Entonces, eh, perdón. Entonces, la última técnica que les voy a comentar es la técnica de conexiones forzosas. Entonces, ¿cómo funciona la técnica? La técnica simplemente es darle provocadores mentales a la mente y al cuerpo, ¿sí? Regularmente, uno puede hablar de referentes visuales o conexiones forzosas desde lo visual. Entonces, una forma de hacerlo es tener una serie de imágenes aleatorias. Ustedes pueden entrar en Google y poner 20 palabras y se bajan las 20 imágenes asociadas a esas palabras. Y las tienen ahí. Y ustedes lo que van a hacer es, van a ver la imagen, van a tratar de sacar 4 cosas, 4 características, 4 conceptos que ustedes vean en la imagen y luego van a decir, este concepto, ¿cómo me ayuda a solucionar mi pregunta reto? Entonces, por más que usted esté bloqueado, por más incómodo que sea el sitio en el que usted esté y que de pronto sea el cubículo menos creativo y menos provocador del mundo, en ese cubículo usted puede tener elementos o referentes que usted puede conectar. Y pregúntese, ¿cómo funciona lo que tiene alrededor? Piense que todo está lleno de contenidos y de significados. Entonces, todo está cargado de conceptos. Entonces, la idea es que usted extraiga los conceptos de un montón de cosas aleatorias y que le diga a la mente, oiga, póngase a trabajar y trate de conectar esto con la situación que estoy haciendo. Entonces, y ahí va a aparecer algo que se llama un salto creativo.
que es simplemente hacer una bifurcación en la lógica tradicional y en las autopistas neuronales que tengo en el cerebro, y va a decir, uy, voy a meterme más bien por esta oreja a ver qué pasa y cómo llego allí, y cómo me devuelvo para hacerlo lógico y para construir ya esa autopista neuronal. Entonces, la técnica de conexiones forzosas lo que hace es buscar conceptos aleatorios, ¿sí? Y tratar de conectarlos a la situación. La otra manera de ver la técnica es también pensarse, bueno, en esta pregunta reto, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Rapidez, digamos, hacer una cosa algo más rápido. Listo, entonces voy a buscar quiénes son las empresas, las marcas, los productos que hacen las cosas más rápidas en el mundo y voy a buscarlos. Y no importa que estén en mi industria, la idea es que estén en otra industria, para que usted no haga lo mismo que su competencia. Entonces, digamos, si usted está en el tema de rapidez, listo, entonces voy a mirar qué hace FedEx, qué hace la Fórmula 1 en los pits, qué hace Pizza Hut, qué hace el 911 americano. Y va a tratar de decir, bueno, esta gente hace las cosas muy rápido, atiende muy rápido, ¿cómo lo hace? Y el tema es robar y adaptar. Entonces, yo conecto, adapto, robo una idea de otro contexto, ojalá sea el más extraño al contexto en el que estoy trabajando, para que sea súper diferente, y allí empiezo a generar conexiones forzosas. ¿Listo? Finalmente, ya he hecho mucha divergencia con estas tres técnicas, recuerden, técnica nominal, brainstorming silencioso o técnica del CE, y la última de conexiones forzosas. La última cosa que quiero mencionarles es, después de la divergencia viene la convergencia. Entonces la convergencia es, una vez he generado todas las ideas posibles, las voy a confrontar contra criterios de evaluación que son importantes para mí como generador de las ideas o para mí como la persona que va a producir, implementar, mercadear y llevar al mercado de los resultados de esa ideación. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar desde mi perspectiva como negocio o como organización y como la perspectiva de los usuarios. Pero pues eso me imagino que será parte de la siguiente etapa donde hablen de cómo se seleccionan las mejores ideas. Pero lo básico de la selección de las ideas es filtrar, primero, revisar que las ideas no estén repetidas, luego clusterizar o agrupar por similitud y finalmente hacer un proceso en el cual yo contrasto o confronto estas ideas a unos criterios de evaluación. Y lo que decían ahorita, de si uno se casa y si uno mismo es el evaluador, pues tratar de que otra persona sea, otra organización o otra serie de personas sean las que hacen la evaluación para que uno no esté casado con la idea, porque finalmente si uno está enamorado de la idea, uno siempre le va a colocar 5 y 5 y 5 y 5 y van a pasar todos los filtros hasta que llegue al final, ¿sí? Pero la idea es que a través de estos procesos estructurados de creatividad, usted pueda realmente validar si esa idea es valiosa o no para el usuario final y si realmente satisface las necesidades de esa persona al mismo tiempo que genera beneficios para la persona que los va a generar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Serían esos como las recomendaciones. Aquí una persona pregunta, ¿el mood board hace parte del proceso de ideación? Sí, puede hacer parte del proceso de ideación. Entendamos el mood board, para que todo el mundo lo entienda, es un tablero de referentes, ¿sí? Donde uno coloca elementos que pueden estar asociados a lo funcional, a lo estético, a lo experiencial o a lo emocional, ¿sí? Nosotros en la universidad lo manejamos en un momento cuando estamos generando las preguntas reto de nuestros proyectos. Nosotros les decimos a los estudiantes, intente desglosar la pregunta reto como en los aspectos más importantes que tienen y busque de esos aspectos en el mundo cuáles son las tendencias, cuáles son los referentes en términos de funcionalidad, estética o elementos visuales y experienciales, de cómo se vive y cómo me hace sentir eso. Entonces ahí, por ejemplo, si hay personas que están trabajando en temas de, no sé, aplicaciones de transporte, entonces buscamos, si en la aplicación de transporte hay que pagar, entonces buscamos todo el tema de pagos y buscamos cuáles son las tendencias asociadas a los pagos.
Entonces, no, transacciones electrónicas, bitcoins, payless o contactless, RFIDs. ¿Cuáles son todas esas tendencias y esas cosas que pudieran a mí ayudarme de pronto a entender de qué manera yo puedo de pronto aportar a la solución? Y empezamos a ver que uno puede tener un mood board seccionado por temas funcionales, otro seccionado por temas estéticos, otro por temas experienciales o emocionales. Y así podemos hacer uso de ese recurso, que es simplemente un tablero donde yo coloco elementos que me ayudan a tener referentes y yo de pronto puedo robarme cosas y adaptar cosas de allí. ¿Listo? Entonces, frente al tema del diseño industrial, y diseño de productos y diseño de soluciones, eh, siempre es importante plantear ese tipo de herramientas como de cuáles son los enfoques y las líneas de productos que ya de pronto han solucionado o se ven de una manera en particular que pueda ayudar a la solución y empezar a decir, bueno, este pedacito de este producto lo puedo adaptar y puedo traerlo, este otro de este elemento puede servir como elemento complementario. Y luego el ejercicio final, que es un ejercicio también de sopesar los pros y los cons de esas ideas, es cómo encajan todos en una propuesta y cómo se configura, como en su momento les expliqué el ejemplo del iPod, ¿sí? Esas cosas todas ya existían en sus diferentes contextos, pero estas personas de Apple fueron muy inteligentes en lograr una integración, no solo del producto, porque hoy en día no podemos hablar de productos solos, ¿sí? Sino de todo un ecosistema de creación de valor, donde el producto incluso también se vuelve un servicio y una experiencia. Entonces, desde ese orden de ideas, la ideación no solo puede reducirse a temas estéticos o funcionales del objeto, sino también a temas estratégicos de cómo ese producto va a llegar, cómo va a generar cobro o recobro, ¿sí? Porque hoy en día muchos productos están asociados a suscripciones. En el ámbito digital, eso se ve mucho, pero en el ámbito físico también hay elementos que hacen que uno tenga, por ejemplo, recompras. Entonces uno no sé, yo tenía un estudiante que hace un par de años en una maestría me planteó un negocio, pues como proyecto del curso, en el que se llamaba Maestranza, y eran una suscripción a un servicio de delivery de unas cajas, de un domicilio de unas cajas asociadas al arte de cocinar carne, de asar carne. Entonces en la caja uno pagaba, no sé, 150.000 pesos mensuales y en la caja cada mes te llegaban cortes al vacío, con cuchillos, con delantales, con brochas y con cosas para el asador. Y entonces el servicio era diseñar la experiencia asociada al consumo de este objeto, pero era un objeto que era recurrente y que me llegaba cada mes y que era una sorpresa cada vez que llegaba porque pues, era una receta nueva, era una nueva forma de aprender a cocinar, algo que me encantaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá, espero que este espacio que hemos tenido con ustedes haya sido de su interés. Eh, Me encantaría si tienen algunas otras preguntas, las planteen aquí o si tienen algún tipo de comentario complementario, las podemos discutir. Y ya como para ir haciendo cierre y que también los encargados del evento tienen unas cositas para decirnos al final. ¿Listo? Entonces, aquí una persona anónima dice, si el brainstorming es un proceso rápido para generar ideas, ¿cómo saber a qué idea se debe dedicarle tiempo que mencionaste al principio? ¿Se le dedica el tiempo después de decantar algunas ideas? Bueno, el tema es relativo. El tema del tiempo. Una cosa es el tiempo para el proceso de ideación y otra cosa es el tiempo para el proceso de desarrollo de las ideas. ¿Sí? En el tema, lo que yo decía que es muy importante dedicarle tiempo y no simplemente irse con la primera buena idea, que es muchos hacemos eso, ¿sí? Muchos simplemente tenemos una idea y listo, ya, implementemos. Pero puede que no haya, puede que esa no sea la mejor idea. Entonces, la invitación es dediquémosle tiempo a poder explorar todas las posibles soluciones que hay de ideas
y luego sí tomemos el tiempo para evaluar cuáles de ellas sí agregan valor, son fáciles de implementar o dependiendo de los criterios de evaluación que tenga una idea, porque puede que una idea sea muy difícil de implementar, pero por eso mismo la persona quiera desarrollarla, porque de pronto está apostando a que a mayor riesgo, es mayor beneficio. ¿Sí? Entonces, es muy relativo, ¿sí? Pero sí es importante y hago reiteración en esto, es dediquémosle tiempo a generar ideas. ¿Listo? Sofi, muy informativa, ta, ta, ta. Bueno, cuéntenos usted. Aquí. ¿Cómo se podría manejar la inclusión de una nueva solución a un problema? Ya que los usuarios finales están muy apegados a las viejas soluciones. Trabajo en el sector construcción y diseñar closets y cocinas. Las ideas todas me las tumbaban porque la población no estaba acostumbrada a soluciones diferentes. Bueno, Adriana, una recomendación con el caso de cuando uno habla en ideas en el verbo, o sea, en las palabras, en tú vender la idea a través de tus palabras, a veces allí la gente es reacia y todos tenemos una disposición muy negativa frente al cambio, ¿sí? Y es natural, es un sesgo que tenemos los humanos simplemente por seguridad y porque así la naturaleza nos dotó para mantenernos vivos, ¿sí? Todo lo diferente hay que de pronto atacarlo o hacerlo con recelo. Entonces, la invitación, bueno, hay mucha gente que se está yendo, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar respondiendo algunas preguntas para los que quieren seguir. Entonces, ¿cómo hacer que esas ideas que de pronto no te las compren? Una, trata de construir sistemas de validación, prototipos. ¿Bien? En el ámbito arquitectónico ustedes hablan de casas modelos. Entonces uno puede decir, no, esta casa es muy cara, muy fea, no sé qué, y uno va y la ve, y entonces la percepción es distinta. ¿Sí? Entonces mi recomendación, valdría la pena de pronto que hicieras un ejercicio de crear no una casa, sino de pronto una habitación modelo, ya sea en un ámbito físico real, que sería lo ideal, aunque un poco costoso, sí, pero si tú crees en tu idea y tú has encontrado que es muy valiosa, hay que construir, ¿sí? Y hacer el ejercicio de que las personas que toman las decisiones vayan a ese contexto y de pronto experimenten el ejercicio. Lo otro, de pronto les estás hablando en el lenguaje que no es, ¿sí? Muchas veces cuando vendemos las ideas, los diseñadores nos apegamos a los aspectos conceptuales, funcionales, estéticos, súper rimbombantes. Y la persona que te está escuchando la idea es una persona financiera que no sabe de eso, que no le interesa, que simplemente está pensando en dinero. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, Adriana, es háblales en el lenguaje que ellos necesitan o quieren o saben entender. ¿Sí? Entonces, muchas veces tienes que vender tu idea no por los beneficios funcionales, estéticos, de armado que tengan, ¿sí? Sino por los beneficios económicos que pueda tener. Entonces tú puedes decirle a la persona, vea, esto puede reducir en tanto la producción o puede aumentar las ventas en esto, y hablarles un poquito más en su lenguaje. Creo que ese es uno de los errores que tenemos los diseñadores y es que nos centramos mucho en vender los beneficios del diseño desde lo que nos interesa a nosotros, que muchas veces es la función, el material, la estética, etcétera, etcétera, y no nos centramos en el lenguaje del otro, que al final el otro, el que toma decisiones regularmente está pensando en plata. Entonces hay que ponernos del otro lado y ser empáticos también con ellos y entender que ellos necesitan, o ellos no necesitan, ellos solo entienden o saben entender en un tipo de vocabulario y en un tipo de lenguaje, y es el de los números. ¿Listo? ¿Cuáles de las técnicas que mencionaste te parece la mejor para la ideación y desarrollo? Pues Miriam, muchas gracias por tu pregunta. Creo que dentro de las técnicas, no es que hayan unas mejores y peores. Mi sugerencia siempre es empezar con una técnica nominal, porque esa la puedes hacer solita y no requiere de pronto necesitar a otras personas. De las técnicas más poderosas es poner al otro al lado y construir y co-crear con esa persona, pero siempre aplicando los principios, no juzgar, perdón, aplazar
aplazar el juicio, construir y elaborar sobre las ideas, buscar la mayor cantidad de ideas y buscar ideas excéntricas y audaces. Y cualquier técnica es bienvenida y muchas veces a algunas personas no les va bien con una técnica, pero eso no implica que no les vaya bien con otra, ¿sí? Algunas técnicas son más difíciles porque mentalmente implican un cambio muy brutal. Por ejemplo, Scamper a veces es otra técnica que los invito a que de pronto la revisen. Es una técnica que se les hace difícil a las personas porque toca cambiar muy bruscamente la mente, de buscar inversos, eliminar cosas y a veces la mente no funciona muy bien. Eh, por aquí, ¿qué más me preguntan? Diana, ¿dónde podemos encontrar más información sobre los proyectos que estás desarrollando en el laboratorio o cuáles son las redes sociales? Ah, bueno. Listo, Diana. Nosotros tenemos las redes sociales del laboratorio, se llama InLab-ICESI, y nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. En estos días pues estamos hablando de ver si abrimos TikTok, pero pues ya no hay mucho tiempo, pero bueno, InLab y CESI es la red. En YouTube también estamos, ahí a veces colocamos partes de nuestros cursos, partes de las cosas que estamos haciendo, entonces búscanos en el canal de InLab y CESI en YouTube también. ¿Podrías recomendarnos tu top 3 de libros y o recursos online? Súper tu charla. Bueno, dentro de mis recomendados de libros, hay un libro muy potente que a mí me encanta en términos de creatividad, se llama Tinker Toys, como juguetes pensadores. Ese es un libro muy bueno para temas de creatividad y técnicas. Hay una página que está llena de recursos para creatividad que se llama neuronilla.com o punto algo. Es una página española muy bonita, muy chévere y tiene una parte sobre técnicas creativas que está muy bien. ¿Y qué otro libro les recomendaría? Hay uno muy bonito también, 101 métodos de diseño de Kumar. Es súper valioso, súper chévere. Y los que quieran de pronto hablar ya de un tema de innovación, hay un libro que incluso es gratuito de Innovare, que se llama Adiós a los mitos de la innovación. Muy bien. ¿Qué criterios son los principales al evaluar una idea? César, gracias por tu pregunta. Dentro de los criterios, pues depende de la empresa, porque tú puedes tener criterios que puedan estar enfocados en costo mínimo, ¿sí? Y tu idea va a estar evaluada frente a esos criterios, ¿sí? Pero, por ejemplo, un Louis Vuitton o un Bennett, perdón, un Ferrari o no sé, un Dom Perignon, una marca así grande, de lujo, pues no se va a enfocar en un criterio de costo mínimo, ¿sí? Ese no es un criterio para ellos. Entonces, depende de la empresa, depende del contexto, depende del proyecto. Obviamente, hay unos términos generales, uno no quiere que los costos se suban muchos, pero en términos de ideación, hemos encontrado que hay 3 elementos que siempre son como muy recurrentes y que cada uno lo puede entender a su manera, pero pues lo pueden aterrizar y es deseable de parte del usuario, o sea, solucionas satisfactoriamente sus necesidades y sus problemas. 2, es viable, es decir, en términos económicos hay superávit al final. Y genera réditos para la empresa, o al menos es sostenible. Y finalmente, es factible, es decir, lo puedo hacer, lo puedo construir, tengo la tecnología, tengo la infraestructura, tengo la logística para hacerlo. Entonces, deseable, viable y factible son los 3 elementos que te podría recomendar. ¿Qué otras técnicas nos recomiendas? Pues hay una técnica muy poderosa, a mí también me gusta mucho y se puede conectar con la de conexiones forzosas, y es la de análisis morfológico, que es una técnica que lo que hace es analizar los clichés, lo que siempre sucede, lo desglosa en partes la situación actual o el producto actual, y lo que hace es proponerle conexiones forzosas a esas partes. Entonces, digamos, para explicársela rápido, digamos, no sé, una botella de fruco de estas de salsa de tomate.
Pues tiene tapa, tiene cuello, tiene cuello, tiene cuerpo, tiene etiqueta y tiene la base. Ya la seccioné. Entonces yo lo que puedo hacer es proponerle cosas nuevas a cada cosa. Entonces lo primero que hago es analizar qué sucede hoy en día. Entonces la tapa, de qué material es, de qué tamaño, dónde está ubicada, qué rigidez es, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada cosa así. Y lo que hago es decir, bueno, ¿qué pasaría si, y otra vez la pregunta, cuáles son todas las formas de, o qué pasaría si la tapa no está arriba, sino que está abajo? ¿Qué pasa si la tapa no está arriba, si no está en el medio? ¿Qué pasa si la tapa no es de metal, sino de vidrio o de tela? Entonces, lo que hago es analizar partes, analizar características de esas partes y proponerle nuevas características a esas partes. Entonces, ¿qué pasa si la etiqueta no está dentro, no está afuera, sino que está dentro? ¿Qué pasa si la etiqueta no está al frente, sino que está arriba? Y así sucesivamente voy haciendo un montón de exploraciones y tratando de identificar, bueno, cuál de estas ideas podría generar valor. Esa es otra técnica muy chévere que podrían utilizar. ¿Cómo se influye el modelo educativo con la capacidad de generar ideas? Pues es drásticamente influyente. Eh, si tu modelo educativo o tu experiencia educativa o tu pasado educativo fue muy restrictivo y muy castrador, por así decirlo, donde siempre te decían que no, que eso no es, que esto es solo una forma y que esta es la forma y que pues vas a ser una persona con ciertas limitaciones creativas, pero eso no implica que no puedas desarrollarlas otra vez, ¿sí? Porque acuérdense que la creatividad es una capacidad que obviamente con el tiempo vamos perdiendo ese músculo, por así decirlo, se nos volvemos flácidos en términos musculares de la creatividad, pero eso se puede tonificar otra vez y podemos volver a ser muy creativos aplicando ciertos principios, ciertas técnicas y sabiendo cómo le doy insumos a la mente. ¿Listo? Entonces, mi invitación es revisa qué elementos de pronto no se te dan. Hay unas cosas que se llaman los perfiles creativos y podría revisarlo el tema de la fluidez, la elaboración, eh, la originalidad y la fluidez y se me olvidó el otro. Bueno, son elementos que hacen parte del pensamiento creativo y que te definen a ti qué tan fluido eres, qué tan original eres, qué tan elaborador eres. Y así puedes empezar a decir, estoy bajito en esto, y poder hacer ejercicios para poder mejorar esas situaciones. Me preguntan aquí, ¿cómo darle prioridad a la hora de ejecutar las ideas? Cuando son ideas de gestión y mejoras de una empresa y requieren un recurso económico de aprobación. Pues nuestra recomendación y nuestra estructura frente a lo que hemos hecho en el laboratorio es también tener un proceso estructurado tanto para la generación de ideas como para la evaluación de las ideas. Cuando evaluamos ideas, tendemos a simplemente como a mí me gusta esta idea, sino a ser muy estructurados en tener una matriz de evaluación. Nosotros hacemos varios sistemas de evaluación en los que, por ejemplo, ponemos una matriz para el usuario y una matriz para el negocio. Y evaluamos todas las ideas frente a los dos. Entonces, al usuario que tanto le gusta, que tanto le genera beneficios, que tanto le reduce tiempos, que tanto le reduce costos, y a la empresa también, qué tan fácil de implementar es, qué tanta marca genera, qué tantos beneficios genera, qué tanto. Y luego revisamos cuáles son las que tienen mejores puntuaciones acá y mejores puntuaciones acá y las empezamos a combinar. También tenemos en el canal de YouTube, hay un video sobre una matriz simétrica que ayuda a evaluar las ideas y a revisar qué ideas van bien con qué ideas. Entonces, ese sistema es un poquito más estructurado y cuando tú vas a presentarle a tu jefe o a la persona que toma la decisión, vea jefe, esta idea pues me encantó, me gustó, pues ese señor se te va a reír o esa persona, perdón, esa señora también se te va a reír en la cara porque no tienes un proceso estructurado. Pero si tú le presentas, mire, evaluamos esto, lo validamos con estos usuarios, hicimos esta matriz de evaluación, eso te ayuda a tener más estructura y a vender mejor la decisión de a qué idea se le apunta. Entonces, el tema de a qué idea se le apunta, pues todo depende de los criterios de evaluación, como mencionábamos ahorita, para qué es importante para la empresa en esos momentos, a qué le puede apostar. Recuerden que el tema de que sea barato no siempre es la lógica, sino que sea muy bueno y genere muchos valores, sobre todo en la industria del lujo y de las experiencias, pues las experiencias memorables, pues no podemos
simplemente que el referente siempre sea el costo. Entonces, allí vamos a tener eso siempre de referencia. Bueno, ¿el mood board hace parte del proceso de ideación? Sí, ese ya lo contestamos ahorita. Pueden hacer ejercicios de procesos de ideación. Yo quisiera de pronto mostrarles aquí, voy a compartir pantalla, algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio. Ahí están viendo el mural, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos modelos de creatividad, por ejemplo, este ejercicio. Pues miren que aquí es un modelo que lleva a hacerse unas cuantas horas, pues para el ejercicio académico que tenemos, y tiene dentro del proceso, tiene un proceso, es que es como la etapa previa, que es esta parte de acá, que es como identificar cuál es la pregunta reto, y el reto luego se le aplican unas técnicas que son las que les he mencionado, la técnica nominal, la técnica del pensamiento sí, la técnica de los referentes. Miren que aquí lo que hacemos es combinar referentes, ¿sí? Y luego las personas generan ideas con respecto a eso. Entonces, esto lo hacemos en esta plataforma de Mural, que es una plataforma virtual, todos pueden conectarse al mismo tiempo, trabajan en un espacio digital donde no se pierden los post-its, pueden traer imágenes, pueden traer de todo, y el post-it, ellos hacen doble clic aquí y generan un post-it allí con un texto y luego el post-it lo pueden mover y lo llevan a donde lo necesiten. En fin, es muy útil esta plataforma y nos ha ayudado, pues, sobre todo en esta época de COVID-19, a darle todo ese proceso a los estudiantes de manera remota. Y tiene lo mismo, hacemos divergencia acá y luego convergencia aquí, haciendo todo el tema de evaluación. Y pues así como muchas otras, tenemos también otra técnica que utilizamos mucho, que es la técnica de análisis a través de los 10 tipos de innovación. Entonces les hacemos evidente cuáles son todas las opciones que tienen en cada tipo de innovación, entendiéndose que los 10 tipos de innovación es una técnica de análisis y de generación de ideas que analiza cómo se puede innovar hacia dentro de la empresa, cómo se puede innovar en la oferta de la empresa y cómo se puede innovar en la experiencia de la empresa por parte de los usuarios. Y entonces, aquí no hay que ser tan creativo porque lo que plantea la metodología es que cada tipo de innovación, por ejemplo, en el modelo financiero, ¿cómo se innova en el modelo financiero? Entonces, la técnica lo que plantea es que hay un montón de tácticas que se pueden hacer y que ya están inventadas, simplemente es analizar si tu industria y tu mercado lo hacen y lo aplican, y si no lo haces y si no lo aplicas, ¿qué pasaría si lo aplicaras? ¿Sí? Entonces es como la referencia de no te estoy pidiendo que me generes ideas de qué se podría hacer, sino que te estoy diciendo, analiza qué tienes y qué no tienes. ¿Y qué pasaría si aplicas algo de lo que no tienes que yo ya he documentado acá? Entonces, eso nos ha ayudado mucho y pues tenemos ahí esa serie de plataformas que nos ayudan y bueno, esos serían esos elementos. Bueno, eh, dejo para que la gente encargada del evento les pueda hacer unas últimos mensajes y pues cualquier cosa que necesiten, mi correo es afnaranjo de Andrés Felipe Naranjo, afnaranjo@icesi.edu.co y también me pueden escribir allí al Instagram del InLab ICESI y cualquier cosa, pues aquí súper pendientes, súper dispuestos a ayudarles en sus procesos de ideación. Invitados también tenemos una maestría en gestión de la innovación donde se ven esto, tenemos un programa de diseño industrial, un programa de diseño en medios interactivos donde también se ven todo este tipo de cosas y pues nada, invitadísimos a que nos visiten por allá y a que cualquier cosa nos contactemos. También en LinkedIn me pueden buscar, ahí tenemos muchas interacciones. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de FEDI y quedan ustedes ya en sus manos. Bueno, gracias Andrés. Antes de finalizar, le queremos agradecer por apoyar este evento a Comunidad Idealista, quien reúne personas con ideas que impactan positivamente a la sociedad, con voluntarios que quieran hacerlas realidad, y a Diseño Industrial ICESI. A los interesados en la sección de preguntas, les vamos a dejar el perfil de Instagram de ellos para que vayan y los conozcan un poco más.